Y justamente quien dio a conocer esta información, le decía, es el periodista Gerardo Jiménez del periódico Excelsior, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Gerardo. Gerardo, estás al aire. Hola. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿cómo estás, Jonathan? Bien, bien, Gerardo. A ver, Gerardo, platícanos de lo último que hemos conocido de este caso. Es que el secretario hoy ha declarado que están identificados los policías, pero ¿tú qué más información tienes? Porque tú has seguido muy puntualmente este caso. Mira, de lo último, como tú bien lo comentabas, pues está todavía por presentarse, no tiene la Policía Capitalina una denuncia o identificación plena de los 4 elementos que presuntamente violarían a esta joven. Lo que sí te puedo decir que hoy, realizando un recorrido durante la zona, pues sí, algunos vecinos, obviamente por la complejidad, por el tema y por la situación, nos comentaron el día de los hechos cómo estaba esta joven prácticamente pues, en estado de shock, sentada en una banqueta, completamente desorientada, y ahí estaban unos policías que estaban tratando de ayudarle y reportar el hecho, ¿no? Sin embargo, no hubo ningún protocolo adecuado para la atención de esta chica. Hubo también algunos abusos en ese momento contra ella, después de la situación que había vivido, y de acuerdo con lo que ella misma declaró en la carpeta de investigación que se abrió en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Ya debemos decirte, comentarte que estos hechos ocurrieron la madrugada del 3 de agosto, el pasado 3 de agosto, sábado pasado, entre la 1:45 y las 12 de la mañana, cuando esta chica pues se dirigía a su casa ahí en la colonia San Sebastián, muy cerca donde ocurrieron los hechos, a 2 cuadras, sobre la misma calle de Nopatitla. Unos amigos que venían de una fiesta, pues la pasaron a dejar, como muchos jóvenes ocurre, le dieron un ride y la dejaron en la esquina de Nopatitla y San Sebastián, y ella caminó rumbo a su casa, y ahí se percató pues, que venía una patrulla, una calle nos refieren que es una calle muy solitaria por las noches, y sobre todo pues ella se percató que era una patrulla porque empezó a poner la torreta con los códigos, los colores rojo y azul, y es cuando pues ella sintió por instinto miedo, ¿no? Uh-huh. Sintió por instinto miedo, de acuerdo a lo que declaró. Intentó tocar en una puerta para que le ayudaran, ¿no? Sobre todo para dejar pasar a la patrulla y que hacerse notar que estaba ahí para que no ocurriera ningún tipo de abuso. Sin embargo, pues fueron los mismos policías, de acuerdo con lo que declaró ella, quienes la sometieron. Al preguntarle qué hacía en la calle, después de que no le contestaron, le dijeron que ellos la iban a llevar a su casa. Posteriormente ella se resistió, les dijo que no, que vivía muy cerca, y la insistieron y la sometieron, la llevaron, la empujaron a la patrulla, y ahí es donde refiere que cada uno abusó sexualmente de ella, ¿no? Y es lo que después de los hechos y después de lo que revisamos la carpeta de investigación, confirmamos con fuentes de la Fiscalía, donde nos habían confirmado, también asegurado que se le practicaron exámenes psicológicos, exámenes también médicos, y donde se confirmaban estos hechos, ¿no? Estos hechos y algunos otros detalles que por cuestiones de que es una víctima, de que la investigación está abierta, y lo más importante, para no revictimizarla, pues también nos lo reservamos, ¿no? Claro. Pero el hecho sí es un hecho muy lamentable, sobre todo que ocurra y que sigan ocurriendo este tipo de abusos contra los jóvenes. Por supuesto. Gerardo, ¿tú has tenido la oportunidad de conversar con los familiares de esta joven o directamente con esta joven? Mira, te puedo decir que hoy ya tuve ubicado el domicilio ahí mismo. Sin embargo, lo que te puedo decir es que la familia se mantiene renuente, sobre todo a que esto se haga mediático. Claro. Es una familia modesta, una familia trabajadora, quien ya ahorita tengo conocimiento que quien atiende o acude, es el primer familiar que acude a su abuelo, un taxista muy modesto que llegó y fue quien se percata de los hechos. Sin embargo, con toda esta situación, lo que ha dicho la procuradora y lo que nos han comentado en la procuraduría nosotros, es que debido al desgaste emocional, físico y de todo lo que vivió, pues esta chica no ha acudido a identificar plenamente a los policías. Sin embargo, comentarte que ella después de su declaración hizo el retrato hablado de 2 de ellos que estarían ubicados, al igual que otros 2 más que estarían patrullando en la misma zona y que son considerados los presuntos
responsables de estos hechos, ¿no? Hasta el momento existe también que no han acudido los familiares, sobre todo por esta misma situación de la atención a la joven. Ayer nos decía la procuradora Ernestina Godoy que hoy ya iba a tener contacto con los familiares, sobre todo para que se les mantuviera y se les diera continuidad en este apoyo, en el apoyo jurídico y en el apoyo psicológico para esta joven. Claro, además no hay mucho margen para que la autoridad sea omisa, porque pues están las cámaras del C5, están las bitácoras del patrullaje, es decir, hay muchos elementos como para que la autoridad de inmediato pues actúe y se ponga tras las rejas a estos 4 policías que pues lejos de ayudar y proteger a la ciudadanía, pues la vulneran y al contrario, ¿no? La actúan como viles delincuentes, peor que delincuentes de alguna manera. Sí, sin duda. Un elemento importante que acabas de mencionar, Jonathan, es importante. Los elementos de prueba que tiene ahorita el Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos Sexuales, es muy importante comentarte que en el reporte que nosotros vimos, al que tuvimos acceso en esta investigación, hay 6 cámaras, 3 de ellas del C5 que estarían ubicadas en la zona y 3 más privadas. Platicamos con un vecino que vive frente a donde fue encontrada esta chica, y él nos decía que su material clínico pues ya fue entregado a la policía capitalina, a la Dirección de Asuntos Internos. En un primer momento se lo pidieron, lo entregó, y la Procuraduría Capitalina también pues le pidió que de manera formal, a través de un escrito, que no lo compartiera, no lo difundiera porque estaba en curso la investigación. También comentarte que me llamó mucho la atención que pese a que están ubicadas estas 3 cámaras que se reportan en el informe al que tuvimos acceso, recorrimos la zona y te puedo decir que en al menos 300 metros a la redonda no hay ninguna cámara del C5 que ubique el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos. Pero habrá que revisar con las bitácoras, habrá que revisar, y como con esta herramienta tan importante que tiene la Policía Capitalina, que son los llamados cercos virtuales, a través del seguimiento de las cámaras, por los horarios, por las rutas, que se pueda concretar o aportar más elementos para esta investigación. Gerardo, te agradezco muchísimo por esta información y por tomar la llamada y platicarnos y compartirnos esta investigación que presentaste ayer en el periódico Excelsior, y que hoy le da seguimiento, y seguiremos atentos a lo que sigas publicando sobre este caso, porque es muy delicado lo que está sucediendo. Claro que sí, Jonathan, nosotros nos mantenemos pendientes y cualquier información la compartiremos ahí con tu auditorio, desde luego. Buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias, Gerardo. 12 vueltas para ti. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Él es Gerardo Jiménez, periodista del periódico Excelsior, con este tema. Qué delicado tema, y ojalá no quede en la impunidad